justamente mañana se va a movilizar con el sector sindical, el sector también de la política, organizaciones sociales, al Congreso. Mañana se va a votar la ley bases en el Senado. Y para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Oscar El Colo de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores de la Argentina, de la CTA Autónoma, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? No me metas en lío, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el compañero Baradel, que por cierto, está bien. Lo hace muy bien. Gracias, Colo. ¿Cómo estás? Bien. Tardé en contestarte porque estamos perdidos. Nos metimos en un lugar que no era, sí. Pero ahora sí. Bien. Vengo de una asamblea en el Astillero Navarro de Santiago, donde se votó por unanimidad participar mañana en la movilización contra la ley de base y el paquete fiscal. Sí. Así que nutrido de la fuerza que siempre da un lugar como ese, no tan emblemático en las luchas de la Argentina. ¿Qué se espera para mañana, Colo? Yo creo en todo el país millones de compatriotas movilizando y exigiendo un cambio de rumbo al gobierno nacional, planteando la necesidad de que camine por otro lado. El gobierno nacional no bien asumió, tomó el camino del saqueo de los recursos naturales, ¿no? La entrega de las áreas estratégicas del Estado, esto es las empresas que dan ganancia y los organismos que cumplen una función social, y ajuste a los sectores populares, a las mayorías populares. Sí. Por lo tanto, lo que la sociedad en su conjunto crecientemente está reclamando es un cambio de rumbo. La mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor, haya votado quien haya votado. Además, me animaría a decir que miles de compatriotas que el 27 de octubre del 2019 votaron a Alberto Fernández, no volvieron a votar a Unión por la Patria, porque no fueron colmados en su expectativa de vivir mejor, de resolver los problemas cotidianos de parte del gobierno nacional. Claro. Y entonces migraron para otro lado por la razón que sea. Ahora el voto sigue siendo la expectativa de vivir mejor, y al no suceder esto, al no transitar ese camino, hay un creciente descontento, no solo de quienes no lo votamos, sino de muchos que lo han votado, más allá de las encuestas que son operativos mediáticos de esta altura, ¿no? Claro. Ahí, un poco eso se viene analizando en cuanto al desencanto que produjo el gobierno anterior en materia, sobre todo económica, y que hoy es... bueno, tampoco creo que haya en la mayoría de los trabajadores, todavía se mantiene un poco el apoyo a Javier Milei. Digo, pero ¿qué pasa del otro lado, del lado de la oposición? Un poco las organizaciones sindicales se han puesto a la cabeza de los reclamos y de la oposición al gobierno nacional, pero ¿cómo ves el armado político en ese aspecto? Mira, yo creo que por un lado ha sido clave la unidad, que ha logrado niveles de masividad muy importantes en esta resistencia. Porque, ¿qué es la resistencia? La resistencia es cuando uno se defiende mientras el otro tiene más poder. Y uno trata de que le hagan el menor daño posible, porque cuando le toque reconstruir sea más fácil y no más difícil. Entonces estamos en ese periodo. ¿Cuál es el poder de Milei? ¿Eterno? No, es el poder mientras le dure la estela electoral. Por eso me parece muy importante, al menos para mí, y estoy convencido, otros opinarán distinto, que se está ahora dando ese consenso electoral. Ahora, mientras esté vigente, mientras todavía le dé potencialidad al gobierno, vamos a estar en un periodo de resistencia. La resistencia no es lo mismo si la damos cada uno por nuestro lado o si priorizamos la unidad como un valor estratégico. Y me parece que uno de los aciertos que ha tenido el movimiento de trabajadores y trabajadoras, yo ya no digo movimiento obrero porque hay más de la mitad de la población que trabaja o precario o en la informalidad y son trabajadores y trabajadoras, el movimiento de trabajadores y trabajadoras ha sido el construir la unidad más amplia. Eso hizo posible el parazo y movilización del 24 de enero, el 8 de marzo, el 24 de marzo, el 23 de abril, el 1 de mayo y el 9 de mayo, hitos que fueron muy importantes. Entonces ese dato político en la resistencia es clave. No da lo mismo pelear solo, por más combativo que sea, porque eso va a servir para que algún día, si sobrevivís, le digas a tus nietos que alguna vez fuiste el más combativo, pero que te gobierna el rey Arturo y somos todos esclavos. Por ahí, lo más importante es establecer acuerdos con los que quieren pelear lo más amplio posible, sin deponer principios ni convicciones,
pero entendiendo que hoy la contradicción principal es que la Argentina no vuelva a ser colonia, y quien encabeza ese camino es Javier Milei, que por lo tanto hay que derrotarlo. Creo que este valor de la unidad, y me detengo bastante en esto porque es clave, y de la movilización popular, hizo posible algunas derrotas del gobierno que son importantes, por más que las quieran disimular. De hecho, todos los días renuncia un ministro o amenaza con renunciar otro. ¿Cuál fue? Se dice que en los 100 días primeros de gobierno uno puede hacer lo que quiere, porque los que lo votaron están eufóricos, no tienen capacidad de crítica, y quienes no lo votaron, como en los partidos de fútbol, ¿viste? Te hacen el primer gol y hay 10 minutos que te pueden hacer hasta el segundo, porque te desordenás, quedás paralizado, hasta que te reacomodás. Sí. Esos son los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, en la Argentina, esos primeros 100 días de gobierno tuvieron un paro que creo va a quedar en la historia del movimiento de los laburantes, el 24 de enero, a 35 días de haber asumido el gobierno. A 38 días tuvo su primer derrota, que fue cajonear la ley ómnibus, que quería consolidar lo que fue el DNU. Tuvo derrotas muy interesantes, como que la justicia declara inconstitucional el capítulo laboral y el capítulo que derogaba la ley de tierras, la derrota en el Senado del DNU planteando su anulación, y el fallido pacto colonial del 25 de mayo, que terminó estando él solo con el gobernador de Córdoba, porque no se podía ir a otro lado, y entonces tenía que estar ahí. Fueron resultado de la lucha que venimos llevando adelante. Como tu pregunta también era el sector político, sí, cómo jugó, bueno, ahí disímiles, yo creo que están los que quieren acordar la Argentina colonial y mueren por eso a cualquier precio, los que especulan, que ven que la movilización popular todavía es mucha y no saben cómo va a terminar esto. El pacto colonial no se firmó por la movilización popular. Yo no tengo dudas que el gobernador de Jujuy, por ejemplo, lo que quiere cerrar no le importa si somos colonia o no, eso no está en la discusión de lo que él quiere cerrar, es la parte del negocio de la exportación de litio para él y la oligarquía del lugar. Claro. Lo mismo que muchas provincias petroleras. Entonces también hay un sector político que especula, y hay otro que tiene actitudes patrióticas muy claras. Caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no es de ahora. Ya cuando el propio gobierno del Frente de Todos quiso volver a concesionar el peaje del río Paraná, es bueno recordarlo esto, se reunió el ente regulador en Rosario, donde estaban las provincias por donde pasa el Paraná, y el gobernador se plantó y dijo que él no estaba de acuerdo, y provocó una crisis hacia el interior y que derivó en la reestatización del peaje. Entonces, pero sí quiero valorizar la actitud patriótica, ahí no hay especulaciones, es clarito que del ala política uno de los que encabeza, sin ningún lugar a dudas, con mayor potencialidad, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una serie de intendentes y diputados en la provincia que han estado presentes en las multisectoriales, en las distintas actividades, y le han puesto el cuerpo a las movilizaciones. O el gobernador de La Rioja, con quien nos vamos a reunir ahora en una hora, Quinquela, que también ha tenido actitudes muy firmes en relación a enfrentar a la política de entrega de Milei. O sea, podemos decir que, a grandes rasgos, nunca es bueno esquematizar, están los que están apuradísimos para entregar todo, están los que especulan, que le encantaría ser parte del negocio, pero como hay movilización popular, son cautos, y están los patriotas, como el caso de Axel, que tiene una posición muy clara. Y algunos gobernadores o dirigentes, pienso por ejemplo en el de Catamarca, en Tucumán Jaldo arregló ya la primer ley que se había mandado al Congreso, pero ¿crees que por venir del peronismo pueden llegar a votar, digamos, a oponerse según la manifestación, la presión que se haga mañana en las calles, oponerse a la ley Bases? Mirá, no lo sé. Creo que cuando la política se discute en las calles es más difícil que se acuerde en los bares con poca luz. Claro. Eso es así. Entonces, mientras haya movilización popular, confiamos en que los senadores van a cambiar de opinión. Algunos van a estar muy felices porque se van a sentir respaldados en la calle, y otros estarán refunfuneando, pero quizás al no tener margen político cambien de opinión, ¿no? Me parece, también hay un elemento que es cómo dónde los va a dejar la historia. Claro. No es menor eso, pero por lo menos para mí no es menor dónde vas a estar en el cuadrito de la historia.
Y en algún No es, no- momento se va a cambiar digamos, el tablero va a cambiar y hay que ver, claro, justamente dónde van a quedar en ese yo, caso. yo te digo, yo estoy convencido que el consenso se va a terminar. El tema es cómo nos encuentre, insisto, cómo nos encuentre ese final de consenso. Si totalmente dañados, si con un nivel de daño importante a reparar o con el menor daño posible. Pero además, nosotros tenemos que construir una nueva mayoría. Yo de eso estoy convencido y estoy desarrollando ese debate muy precario, con muchos defectos seguramente, pero que por lo menos a mí me entusiasma. Yo creo que la nueva mayoría no tiene que ver con ganar una elección solamente. Si este gobierno sigue como está, en algún momento otros van a ganar la elección. Esto es así. El Claro. problema es que nosotros tenemos que construir una nueva mayoría que sea capaz de ganar elecciones, pero también de sostener las iniciativas de una más justa distribución de la riqueza en lo cotidiano. O sea, bancarse el vuelto neoliberal, que le llamo yo, porque ganamos las elecciones, yo creo que hay en el país, hubo un excesivo protagonismo en la conducción del movimiento popular de un progresismo que subestima la movilización popular y que quiere subordinarla a la gestión de Estado, por lo cual construye su propia debilidad. Porque si vos vas a gestionar, a enfrentar a quienes tienen poder económico, Ujú. sin capacidad de presionarlos, porque los subordinaste a partir de la gestión de Estado, vas en una circunstancia débil. Resultado de eso, le das a las organizaciones populares, le das más reuniones que la derecha, porque la derecha te la da cuando está obligada, pero para explicarte por qué no puede. Entonces, me parece que en esta nueva mayoría hay que devolverle centralidad a la movilización popular. No es tan importante el expediente si está prolijo, sino tener la fuerza para ir en el momento oportuno, para ir a buscar lo que hay que ir a buscar, devolverle protagonismo a la clase trabajadora en su sentido más amplio. Ya expliqué por qué hablo de Ujú. movimiento de trabajadores y trabajadoras, y a los sectores productivos que dependen que le vaya bien al argentino y a la argentina de a pie, y desde ahí sostener la disputa que tenemos que sostener. Yo no estoy hablando ni siquiera de un planteo panfletario, de, bueno, tiene que haber una reforma agraria, ojalá y voy a trabajar para que algún día la veamos, pero sí tiene que haber por lo menos retenciones, obligar a los exportadores de carne vacuna a que dejen un stock para que la gente que vive en Argentina pueda comer como comió en los momentos de bonanza. Claro. Tiene que haber un apriete en alguna manera, en el sentido de que, bueno, para eso es necesario no solo ganar una elección, es más, si ganas una elección y no haces todo lo demás y no tenés un pueblo que te banque en lo cotidiano, terminás en el fracaso. Y el fracaso termina en este tipo de experiencias abominables como la de Milei. Oscar, la necesidad quizás también de la unidad de todo el campo popular y el sector obrero y de todos los sectores en general también tiene un poco que ver con la posición del presidente, que ella ha tenido algunas declaraciones en las que en esta escalada de sus métodos lisérgicos ha llegado a decir que le importa un carajo, en esas palabras, lo que se vote y lo que no se vote, y que no tiene ningún problema en pasar por encima del poder legislativo. Urge también un poco la necesidad de la unidad y de retomar consensos básicos, la postura de un presidente tan negado al diálogo inclusive. Sí, yo creo que ayuda. Ahí hay una sociedad de un hombre fundamentalista ideológico del anarco, ¿no? Liberalismo y un saqueador serial como Caputo. Caputo no tiene nada de ideológico, él sabe que mientras esté en las condiciones políticas hay que saquear lo más que se pueda. Es un pirata, ha venido a ministro de Economía. Y me parece que sí, han tenido decisiones que han unificado el movimiento de trabajadores y trabajadoras, sabiamente unificado. Pero me parece que el desafío para salir de esta encerrona no es solo que mañana seamos millones movilizados en un mismo momento, que esa es la fuerza del campo nacional y popular, sino que también seamos capaces de poner de pie una propuesta con centralidad en la soberanía, el trabajo digno y la producción, y que la podamos llevar adelante en unidad. O sea, que la unidad no es solamente para ir contra las cosas que no queremos, sino que debería construirse en función de las cosas que queremos. Cuando eso sucede, te aparece el 17 de octubre de 1945, te aparece un modelo de país donde vos tenés trabajo, seguramente en una industria, y tenés la certeza de que tu hijo o hija
van a estar mejor que vos porque van a ir a la universidad obrera donde todos acceden. Pero Claro. para eso, bueno, hay que entrarle a un proyecto político y además creo que, insisto en esto de la nueva mayoría, para mí no es menor. Hay que ir procesando. Si nosotros hoy discutimos un horizonte de país que viene de acá a 10 años o a 5 años y no enfrentamos la coyuntura, lo que menos somos unos desquiciados, porque, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Te preguntan y ahí hace agua todo tu formulación teórica, digamos, ¿no? Creo que a la vez que enfrentar hay que ir avanzando en propuestas de salida a la crisis distinta, ¿no? En propuestas de la salida para que cuando se rompa este consenso libertario, como se llame, nos ofertemos en el plano electoral como algo distinto, pero que después de ganar una elección, en el caso que así sea, estemos preparados para dar las disputas que tenemos que dar, porque es muy importante. Si el peronismo está en la memoria colectiva de nuestro pueblo, e incluso para los que no votaron a la Unión por la Patria, incluso para los que votaron a Milei, mirá mucho los que votaron a Milei, y después si querés en otro momento charlamos por qué estoy convencido de eso, es porque, no porque están los libros, que hay muy buenos y yo los invito a leer, pero es porque se traslada en la memoria colectiva del abuelo al padre, del padre al hijo, del bisabuelo, según sea el caso, de que el peronismo fue hechos concretos que hizo sonreír al hombre y la mujer de a pie. Fue la primera jubilación, la primera vacación, haber conocido el mar, que siempre lo vio en alguna revista, en alguna radio, el voto femenino. Es los hechos concretos que hicieron feliz a nuestro pueblo durante esa década. Entonces, cualquier gobierno popular que vuelva a enamorar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo busca, no le da un cheque en blanco a nadie, tiene que ser el resultado no de explicarnos por qué no pudo, sino de tener iniciativas que mejoren las condiciones de vida del hombre y la mujer de a pie. Quizás no que lo pongan en una condición ideal, pero sí que mejoren las condiciones de vida del hombre y la mujer de a pie. Para eso se necesita fuerza, y esa fuerza hay que construirla antes, porque ganar una elección no significa tener poder. Significa que estar en las mejores condiciones para construir poder, porque ¿qué significa ganar una elección? La sociedad mayoritariamente te dijo, bueno, ahora te toca a vos, es lo que te está diciendo. Ahora, si en ese tiempo que te toca a vos, si la sociedad pone esperanza, vos no lográs tener la fuerza para hacer cosas que consoliden esa esperanza en hechos concretos, esa esperanza se transforma en decepción. Y entonces, por ahí algo parecido vino pasando. No estoy pegándole a Alberto Fernández, hubo 2 años de pandemia, creo que hubo errores también. Digo, no estoy acusando, estoy diciendo el proceso político, porque si el campo nacional y popular tiene que volver a gobernar, tenemos que volver a gobernar sorteando limitaciones. Claro. Y simplemente lo pongo como en el plano de reflexión, ni siquiera sé si tengo razón. Colo, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos mucho la comunicación, seguiremos en contacto porque, bueno, seguramente distintos temas nos ameritarán que hablemos, así que te mandamos un abrazo grande. Llamen cuando quiera, que es un placer, abrazo grande. Un abrazo. Oscar Colo de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires. Mañana van a estar movilizando, bueno, las distintas centrales obreras, además de organizaciones sociales y políticas por el rechazo justamente a lo que se va a estar tratando en el Senado, que es ni más ni menos que la ley Bases. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana.